Si quieren, y esa información yo no la puedo dar. Que por qué me dicen lobo. Es que eso no se sabe porque pues eso, Son como los nombres que le ponen los mismos amigos a uno y eso uno no sabe. y uno se convierte en nombres milenarios, porque eso ya uno se convierte en ese. Mi nombre es Andrés Ascuetumbo, perteneciente a la comunidad indígena Nasa del Cauca. Entonces hago parte de esa cultura, de esa comunidad indígena. En este momento acompaño al proceso de guardia indígena desde lo operativo, acompañando a la coordinación regional. También hago parte de la coordinación de los consejos educativos locales en el marco de la construcción de la educación propia. Soy el coordinador pedagógico del resguardo de Pueblo Nuevo y estamos caminando en el marco de construir nuestra educación propia con todas las situaciones y necesidades que la misma comunidad requiere. Para nosotros un Estado extractivista es primero que todo un ente o una situación que ha perdido su horizonte de vida y ya considera a la tierra como un espacio netamente cosificado en el cual se puede usar, se puede extraer, se puede acabar, se puede gastar y no se piensa de la manera de que es la madre que nos da la vida, nos da el espacio. Entonces un Estado extractivista es un estado de muerte, un estado de represión, un estado de exterminio. Para que el extractivismo exista tiene que haber un despojo totalmente. Así las comunidades mismas hayan recibido a esas empresas, a esas multinacionales, hay una muerte ahí porque se están desarraigando totalmente de la cuestión cultural de la tierra por suplir esa necesidad de recursos. Ha sido difícil eliminar el extractivismo y es difícil eliminarlo precisamente porque estamos basados en una economía de la necesidad y de la pobreza y de la ley del hambre. En ese sentido el extractivismo llega con sus supuestas ideas de progreso, de desarrollo hacia la gente y la gente la recibe pues de una manera inocente, ¿sí? Porque precisamente necesitan comer. En ese caso se aprovechan de esa necesidad para poder perpetuar y seguir extrayendo todo lo que la naturaleza da. En ese sentido es difícil acabar con el extractivismo hasta que no haya, digamos, una sociedad o una comunidad sin hambre, el extractivismo va a estar ahí. Lo segundo es el tema de la comodidad que también nos ha brindado esos extractivismos. Por ejemplo, hoy día hablamos de extractivismo, criticamos el extractivismo, pero nos movilizamos en transportes. Las lanchas son con combustible, los transportes son con combustible y ahí uno se encuentra con una especie de doble moral, ¿sí? Y eso es lo que se vuelve más difícil todavía acabar el extractivismo porque el extractivismo te está supliendo te creó una necesidad y te la está supliendo en el marco de poder tener dinero y crear las arcas que ellos han querido generar para ser más ricos cada día. Se ha vendido una idea de progreso a la sociedad que es tener una casa de ladrillo bien hecha, tener las vías pavimentadas, tener una moto, tener un carro, tener un celular y tener un poco de situaciones que a la final se vuelven necesidades, pero que no son tan necesarias a la final y que nos hace desarraigarnos totalmente de lo que es el sentir de la tierra. Entonces esa idea de progreso es una idea un poco errada, no un poco, no, sino es en sí errada porque es un progreso para el capitalismo. No progresa el pobre, sino que en realidad el pobre cree que está progresando porque tiene una moto y porque tiene un carro o que tiene una casa, pero en realidad el que está progresando gracias a esas situaciones, que el que sí entiende que el progreso es extractivismo y que el progreso es muerte para otros y para unos no, ¿sí? Entonces, esa idea de progreso simplemente es aplicada para las poblaciones burguesas, ricas, digamos, que son las que dominan el mundo. Para los demás, la idea de progreso es un sofisma de distracción. Te venden una idea de progreso, pero en realidad sigues teniendo hambre, sigues endeudado el día a día, los bancos te endeudan, te embargan las casas. Entonces esa idea de progreso es totalmente errada en ese sentido.
Nosotros respondemos al extractivismo desde las comunidades indígenas del Cauca en varias situaciones. Una es la constante reflexión con las comunidades, el trabajo de base para poder tocar estos temas, que así tengamos la necesidad del hambre y esas situaciones, no tratar de untarse de estas cuestiones para poder generar otra situación. Por el otro lado, es que las autoridades y todos los organismos de gobierno propio que nos acompañan y nos coordinan están en la realidad o en esa necesidad de generar proyectos productivos para que la comunidad deje de sembrar, digamos, todas estas economías ilícitas, sino que ahí hay otro problema, que cuando generamos ese tipo de economías propias, por decirlo así, o proyectos productivos, muchas veces caemos en el error de las empresas del mismo capital. Por ejemplo, en mi comunidad existe un proyecto productivo que se encarga de fabricar jugos naturales a partir de las pulpas de fruta que están sembrando la misma comunidad. Pero ¿qué pasa? Lo estamos envasando en un plástico. Entonces es particular esa realidad porque tenemos el producto propio y lo realzamos, decimos esto es lo propio, pero ¿qué es lo propio? A la final es un tarro de plástico con figuras indígenas y está generando contaminación. Entonces ahora ya no contamina Coca-Cola, ni Bicola, ni las grandes productoras de gaseosa en este caso, sino que nosotros mismos estamos empezando a contaminar, ¿sí? Entonces, ¿cómo se empieza a luchar? Es una constante reflexión y estar muy, digamos, como les hablaba hace rato, desde el Payach, estar muy pendientes, muy precavidos a la hora de dar esos pasos, porque como la realidad es de que estamos en el afán de generar proyectos productivos que tengan impacto para poder contrarrestar toda esta situación, cometemos errores también en ese afán de poder darle algo a la comunidad. Entonces ahí es donde se necesita mucha reflexión, mucho trabajo comunitario y mucho tema de pensamiento crítico. De esa manera se combate porque nos ha tocado realidades de combatirla desde el tema de por lo menos en los cultivos de uso ilícito, las famosas erradicaciones, pero como las cuestiones es que la erradicación muchas veces a la gente que se le va a erradicar son comuneros mismos de los resguardos, gente pobre también, que han invertido plata en comprar químicos, en un poco de cuestiones, y si tú vas y le arrancas todo eso, en vez de él estar contento, lo que va a hacer es que se va a poner más bravo y va a empezar a desconocer más una organización. Toda la organización, algunas autoridades han dicho que esperemos un momento, antes de llegarle al cultivo de coca, a arrancárselo, lleguémosle con algo, lleguémosle proponiéndole algo para que cambien en ese sentido, para poder salirle al paso a toda esa necesidad desde lo más pequeño. Ese tipo de encuentros son importantes porque nos ayudan a conocer las otras realidades que se están dando en el territorio, que son similares a veces y que precisamente esa similitud nos permite encontrar caminos y puntos de encuentro para poder contrarrestar todas estas desarmonías que se vienen representando en el marco de los cultivos de uso ilícito, el extractivismo, ¿sí? Entonces se vuelven importantes y necesarios porque nos fortalecemos en el encontrarnos, en el hermanarnos. Por lo menos yo de aquí ya me voy con varios amigos conocidos, los cuales ya vamos a empezar a trabajar pues, enlazándonos, ¿sí? Ese criterio del tejido, llamamos nosotros, cómo el tejido va articulando varias situaciones y nos vamos tejiendo a nivel desde lo local hasta espacios más grandes. Y para poder responder a todas estas desarmonías y también más que desarmonías, porque muchas veces nos centramos mucho en el tema de las desarmonías, sino también realzar la comunidad, ¿sí? Realzar como pueblos indígenas, entendernos, retroalimentarnos y aprender mutuamente. Por eso se vuelven importantes estos encuentros para los guardias en este caso.